Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Eric para Ufología Dura. Con un tema que a mí por lo menos me apasiona y creo que a muchos también, ovnis y Biblia. En este caso, segunda parte. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante. En relación, seguimos, con las señales antes del fin. Eh, Dentro siempre del contexto bíblico. Quiero explicar, como lo hice en el primer capítulo, que estos capítulos que estoy haciendo no intentan convencer absolutamente a nadie de nada. ¿Ok? Tampoco intenta hablar de religión, porque lo que yo voy a hacer es entregarte información de lo que está en el texto bíblico. ¿Ok? Y de ahí tú verás si lo que yo estoy diciendo es acertado o no lo es. Acepto todas las críticas de vida por haber, así que bienvenidos ustedes a Ufología Dura otra vez. Como decía, OVNIs y Biblia, segundo capítulo. Hoy día vamos a hablar, eh, o mejor dicho, vale bien la pena preguntarse, eh, ¿estamos siendo engañados? Por lo tanto, ¿de dónde viene el fenómeno? ¿Qué hay detrás del fenómeno? Eso es lo que uno tiene que tratar de averiguar. Um, ¿Es extraterrestre el fenómeno? Según yo, como decía, según mi investigación, mi propia lectura del fenómeno de los ovnis, el fenómeno definitivamente no es terrestre. Pero, ¿saben qué? Tampoco parece ser extraterrestre. Y esto lo vengo diciendo hace rato, y creo que es una frase que resume eh, lo que hoy día creo del fenómeno de los ovnis. Cuando yo muestro esta imagen que está detrás mío, no estoy diciendo que sea Jesucristo. Ojo con esto. Es solamente una imagen de referencia para que quien vea el video sabe que estamos hablando de las dos cosas. ¿Ok? Jesucristo, extraterrestres. Por lo tanto, ojo con eso porque no lo estoy colocando aquí para convencer a nadie de que Jesucristo tenía barbita y era así como está aquí el caballero, ¿cierto? No, eso es una mera representación. De hecho, el texto bíblico en ninguna parte, en ninguna parte describe a Jesucristo. Tampoco en ninguna parte describe a los apóstoles, etcétera. Se supone, algunos creen que tenía barbita porque en estas regiones se usaba mucho la barba, el bigote, ¿cierto? Bueno, pero eso es un entre paréntesis. El fenómeno ovni, según yo, no es terrestre. Y creo que tú concuerdas conmigo. Hasta ahí estamos los dos de acuerdo, estoy seguro de eso. ¿Ya? Pero es que hay un problema con la procedencia. Porque si ya están aquí hace miles de años, la actitud del fenómeno para con el ser humano no parece concordar con la lógica que uno puede tener de lo que puede ser la visita extraterrestre al planeta. ¿Ok? Contactismo a un solo contactado. Hay cientos contactados, pero a todos los contactan solitos. Ya es raro. Es muy extraño. Es tan extraño que te voy a decir que, ¿por qué? Pregúntate lo siguiente. ¿Por qué el fenómeno, si nos vino a crear, los extraterrestres nos vinieron a crear, o nos manipularon genéticamente, da lo mismo, hace, no sé, 10.000 años, 15.000 años, nos sacaron del cine, ahí nos pusieron ya las cositas para allá para acá, técnicas, y nos llevaron una nave y aparecimos nosotros. Todo muy bonito, todo muy lindo. Posteriormente, el ser humano habría creído que estos seres eran dioses. Y así se dejaron llamar, extrañamente, dioses. Claro, algunos dicen es que nosotros interpretamos que eran dioses. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero es que si un niño en la calle me dice a mí, tú eres mi papá, y yo no soy su papá, yo le voy a decir, no, disculpa, pero yo no soy tu papá. Se lo tengo que decir, ¿ya? Esto es lo mismo. Si nosotros, seres humanos, niños, ante una entidad padre, ¿ya? Creadores, no tenían por qué decirnos que eran dioses. Mucho menos tenían que ayudar al ser humano a crear toda una religión en base a esto. ¿Ok? La lógica indica que si tenemos una intervención extraterrestre, no hayan derivado justamente por ahí y nos hayan dejado claras señales de que venían de otro planeta. Y la verdad, que más que señales, deberían haber dejado evidencia. Y hasta el momento no tenemos nada más que algunas pistas por ahí que más bien son interpretativas.
No hay nadie que pueda decir, señores, esto es la prueba. No existe. No está. No hay ninguna. Son solamente deducciones por algunas situaciones. Pero es que incluso ese tipo de situaciones, donde uno tiende a pensar que esto es una evidencia o una pista o un indicio de que hubo una intervención extraterrestre, tiene problemas. Porque te insisto lo mismo. Pregúntate por qué se dejaron llamar dioses. ¿Por qué? Si Jesucristo, para ti, que te gusta la ufología, era un ser extraterrestre, ¿para qué mierda le vino a morir en la cruz? Así lo dice la Biblia, que murió en la cruz. ¿Para qué? Si los romanos, ya miren, si esto es gracioso. Algunos dicen, no, que ellos nos acercan a nosotros porque nosotros vamos a entrar en batalla, porque hoy día tenemos la bomba atómica, tenemos los F-18, 30 y no sé cuánto, y los rusos tienen el avión no sé cuántito, y el submarino de la bomba no sé cuánto. Y bueno, no, nos atreven a acercarse a nosotros, pero es que ojo, porque ellos se acercaron en un momento a nosotros, cuando supuestamente nos crearon, y ese era el momento. Ese era el momento para haber dejado las claves necesarias para que el ser humano entendiera, ya, de que fuimos creados por extraterrestres y no por dioses, ni por Dios. ¿No te parece extraño? ¿No te parece extraño que no hayan creado, supuestamente se fueron, después volvieron, ya, y empezaron a jugar con nosotros? ¿Ya? A enseñarnos a movilizarnos con roquitas, ¿cierto? Las pirámides, ya Pumapunku, vinieron a jugar con rocas, nos empezaron a enseñar cómo mover rocas o fabricar estas rocas, ojo con eso, ¿eh? Fabricar estas rocas, ¿ya? Geopolímeros, si es que no te has enterado. Bueno, eh, todo es muy extraño, extraterrestres realmente extraños, ¿ya? Porque si las grandes guerras en la antigüedad se formaron por religión, ¿ya? Entonces quiere decir que estos tipos, estos extraterrestres, también tienen responsabilidad en estas barbaries. Pues. Si ellos nos dejaron creer que había un Dios, ¿ya? Que había un Jesucristo, que había un Mahoma, que había un Krishna, que había esto y lo otro, ¿ok? Y que eran divinidades, entonces nosotros teníamos que inventar la religión para adorar a estas divinidades. ¿No te parece extraño? Es extraño. Tan extraño que ya desde hace mucho rato el ser humano ha dejado de creer en estas divinidades, pero sigue creyendo en lo extraterrestre porque nos dimos vuelta. Ya no hay divinidades, no hay Dios, hay extraterrestres. ¿No te parece eso extraño? Que algo nos haya llevado a convencernos de que en el pasado eh, nuestros colegas seres humanos interpretaron mal todo esto. Siempre me pregunto, ¿no seremos nosotros los que estamos interpretando mal hoy? ¿Por qué tenemos esa soberbia tan grande de decir, no, que estos tipos eran unos imbéciles, no tenían ni idea de lo que estaban viendo? Y como vieron extraterrestres, se confundieron. Pero es que incluso ahí hay un problema. Te invito a descubrir eso. Si lo mal interpretaron en el pasado, pregúntate, y con seriedad, y con profundidad, y saca una conclusión lógica. ¿Por qué dejaron que los seres humanos en aquellos años, o tiempo, o décadas, o siglos atrás, o milenios, cometieran tal error? Alguien por ahí puede decir, oye, la religión es una porquería, el opio del pueblo. Claro, puede ser. Que la religión oprime. Sí. Entonces pregúntate, ¿de a dónde, cómo es posible que seres extraterrestres, ya, hayan permitido que se creara una religión como la que se creó? ¿No te parece extraño? Es raro, ¿no? Discúlpame, pero es que no me cuadra. Hay algo en toda esta historia que no, que me hace ruido. Y es importante profundizar esto. Te vuelvo a preguntar, ¿puedes realmente imaginar seres extraterrestres viniendo a este planeta, dejándonos botados acá, a nuestra suerte, y cuando vuelven de nuevo ven convertida toda una religión, estaban los fariseos ya,
los judíos, y llega Jesucristo el extraterrestre, ¿ya? Y en vez de enfrentar Jesucristo el extraterrestre a los judíos, a los fariseos, a todo esto, a los romanos incluidos, decirle, oiga, señor, ¿sabes qué más? Está todo usted equivocado, señor. A ver, bájame un ovni, por favor, bájame una nave extraterrestre, bájamela, pónmela aquí al lado. Aquí no hay dioses, señores. Hay extraterrestres. Y no fue así, po. Empezó a hablar de amor, empezó a hablar de creer, empezó a hablar del Padre, empezó a hablar del Espíritu Santo, empezó a hablar de esto y lo otro. ¿Dónde está el extraterrestre Jesucristo? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo estoy hablando para los que creen que Jesucristo fue un extraterrestre. No estoy hablando para los escépticos. Insisto, no te estoy hablando de religión. Te estoy entregando información y te estoy preguntando y te quiero hacer pensar sobre esta información. ¿Y dónde está esa información? Donde justamente la ufología gusta de tomar textos. No contextos, sino que solamente textos. Los muy convenientes. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el Jesucristo extraterrestre? Que me lo muestre la ufología. Que me muestra el Jesucristo extraterrestre. Porque es extraterrestre cuando se va en la nube. ¿Ok? Una nave extraterrestre. Pero todo lo que supuestamente dice el libro bíblico no vale nada. Cero. Está todo inventado. Menos los ovnis. Los ovnis en la Biblia no están inventados, son reales. Pero todo el resto está inventado. Se equivocaron, lo malinterpretaron. Y por último, no es verdad. El escritor le metió chamullo. Y si no es verdad, si a ti que te gusta el fenómeno de los ovnis, si no es nada de eso es verdad, entonces no pueden haber ovnis en la Biblia. Porque también sería mentira. Hasta aquí podemos descubrir algunas cosas, según yo. Que la ufología comete un error garrafal solamente al tomar textos sin contextos convenientemente para mostrarte lo que parecen ser objetos voladores no identificados, que no es lo mismo que extraterrestres. Aclaremos al tiro. Aclaremos eso de una. ¿Ya? Pero bueno, todos tendemos a ver el extraterrestre ahí, el ovni extraterrestre. Así que me voy a manejar también dentro de ese marco. ¿Ok? Por lo tanto, primer error de la ufología. Primer error que no te lo indica, no te lo dice. Alienígenas ancestrales no te lo dice cuando agarran el texto y te meten todo este tipo de cosas. Inclusive en los textos hindúes, ¿ya? Podemos encontrar también cosas muy interesantes. Ya vamos a hablar en otros capítulos respecto a eso, ¿ya? Pero es que no solamente la ufología cae en ese error y te hace pisar a ti el palito, sino que también cae en el error de, además de, de tomar textos a su conveniencia sin un contexto, ¿ok? E interpretarlo a su, a su conveniencia. ¿Me voy a entender o no? Es decir, no solamente toman el texto, sino que lo interpretan a su conveniencia. ¿Por qué? Porque claro, si Jesucristo, por ejemplo, se fuera una nube, nube, entonces aparato extraterrestre. Hoy día, ovni. Dejo en claro, insisto, lo mismo, para que nadie se confunda que ovni y extraterrestre no es lo mismo. Nave extraterrestre no es lo mismo, objeto volador identificado. Pero me voy a mantener dentro del marco en lo cual, para que todos nos podamos entender. ¿Ok? Por lo tanto, la ufología te entrega una información a medias. Porque todo el resto del contexto bíblico te habla de milagros. Milagros no te habla que bien puede ser tecnología. Ojo con eso, con lo que estoy diciendo. Bien puede ser tecnología, pero no extraterrestre. No tiene por qué ser tecnología extraterrestre. Otro día voy a hablar de esto. ¿Ya? Pero vamos descubriendo entonces. Primero, como decía, toman un texto sin contexto, que lo transforman en un mero pretexto. ¿Ok? De ahí viene la interpretación. Y tú te la vas comprando, te la vas comprando, te la vas comprando y la compras en tu totalidad al nivel de que en alienígenas ancestrales te lo venden como todo esto como una verdad absoluta. ¿Ok? Pero no es todo. Abandona la ufología, abandona completamente todo el resto de textos, como te digo,
donde habla de milagros, habla de sanaciones, donde habla de un Jesucristo muy humano más que extraterrestre, muy humano, más humano que extraterrestre, incluso más humano que divino, ¿ya? Ojo también con lo que estoy diciendo. Y se crea, se crea como, ¿cómo lo puedo decir? Se crea como una fantasía, ¿ya? Donde se hace agradable porque creemos en lo extraterrestre hoy en día y tendemos a ver en el pasado también lo extraterrestre, ¿ya? O sea, conjugamos pasado y presente y lo disparamos al futuro. Ah, son extraterrestres y van a ser extraterrestres. Pero es que mostré el otro día que la supuesta venida de extraterrestres a este planeta, según el mismo texto bíblico, estamos dentro de ese marco siempre, no marco religioso, sino que un marco de información que te está entregando el texto bíblico. Mostré en el primer capítulo, que los invito a verlo, está en YouTube, también está en Facebook, mostré que si se trata realmente de extraterrestres, la venida de Jesucristo extraterrestre y cuando aparezcan ya en su totalidad, no va a ser agradable. Lo dice el mismo texto. Lo dice el mismo texto. Lo voy a volver a colocar para que lo puedan leer ahí. ¿Ok? Por lo tanto, eh, cuando hablamos de las señales de la venida de Jesucristo, el que se menciona en el texto bíblico, tú lo puedes ver como extraterrestre o no, pero te advierto que si es extraterrestre, no te vas a alegrar cuando lo veas. Lo dice el texto. Y aquí es donde tú podrás decir, oye, momento, pero no seas exagerado. Po. Ya si el texto habla de extraterrestre, sí, pero es que también te da una advertencia. Entonces no te pongas como los ufólogos a eliminar el contexto completo y quedarte solamente con una parte del texto. No hagas eso, porque ahí está el peligro de todo esto. ¿Ya? Ahí está el peligro. Te quieren convencer de que solamente rescatando uno, dos, tres, cuatro, cinco textos de la Biblia, con eso estás listo. ¿Ya? Es extraterrestre. Y no, no es verdad. No es verdad, amigo, amiga. No es verdad. Te están vendiendo, como se dice aquí en Chile, una pomada que no es la que dice el texto bíblico. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que en la segunda venida de Jesucristo, si es que tú crees en ella, ya, bueno, si es obvio, si tú ves extraterrestre en el texto bíblico, tienes que creer, porque lo dice el texto. Pues sí, a ver, vuelta para atrás. Si tú crees que el texto habla de naves extraterrestres, Ezequiel, Isaías y todo, y Jesucristo y todo esto, y Apocalipsis y todo este asunto, no puedes dejar entonces el contexto de lado. Y ahí es donde te viene el problema a ti y a la ufología, que agarran todos estos textos y los manipulan, y principalmente a alienígenas ancestrales. ¿Ok? Los que creen, los que manejan toda la información de alienígenas ancestrales. Esto no te lo dicen, porque no les conviene. Es más, desacreditan la Biblia justamente porque no les conviene, pero lo extraordinario es que al desacreditar a la Biblia y mencionarla como falso, pero creer que hay ovnis es una contradicción neta. No pueden haber ovnis, no pueden haber nada extraterrestre, Jesucristo no puede ser extraterrestre, Dios no puede ser extraterrestre, si la Biblia está mintiendo. Si el que escribió la Biblia escribió cualquier estupidez. Me expliqué con la idea, ¿cierto? Entonces es una contradicción. Te hablan de extraterrestre por un lado en la Biblia, pero te la niegan al mismo tiempo. Inentendible. Pero el texto es el que conviene leer. No te estoy hablando de religión, insisto en lo mismo. Yo no te estoy hablando tampoco de la segunda venida de Jesucristo, me estoy refiriendo a lo que dice el texto. El texto dice que Jesucristo viene por segunda vez. Pero para los creyentes en extraterrestres, esta segunda venida debería ser con naves extraterrestres. Pero el texto dice que no va a ser agradable para todas las razas de la Tierra, ni siquiera para los que creen que son extraterrestres. Cuidado, si crees que son extraterrestres. Para ir terminando, te voy a mostrar algo que para mí me despertó una curiosidad tremenda cuando estaba haciendo OVNIs entre amigos, otro programa que tenemos con Claudio, con Ramiro y con Eduardo, somos los cuatro panelistas, ¿ya? Donde al empezar a ver este asunto de las señales ante el fin en ese programa específico, me surgió una inquietud, porque te voy a mostrar un versículo
que para mí es extraordinario con respecto a las señales del fin del mundo. O sea, la segunda venida de Jesucristo, para ti que crees en la ufología, segunda venida de los extraterrestres. Pero cuidado, vamos a ver qué dice el versículo, lo invito. Vamos a ver este texto bíblico cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y responde, tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Ok, vimos el texto completo. Está dentro de un contexto, que es lo que no hace la ufología. ¿Ya? ¿Qué contexto? Las señales antes del fin. Pero habla de rumores de guerra, habla de terremotos, eh, etcétera. Y cuando uno observa esto, eh, puede entender que Jesucristo no se está refiriendo a la guerra del Pacífico, aquí en Chile con Perú, Bolivia. No, porque son guerras que no trascienden, ¿ya? Como para lo que estamos viendo ahí. Y alguien podrá decir, oye, bueno, pero es que el ser humano ha estado siempre en guerra, y es verdad, es cierto, pero han habido dos guerras que no se comparan con nada, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque partiendo murieron 6 millones de personas, independiente a su condición religiosa, ¿ok? Eh, 6 millones de judíos, de israelitas, si quieres también. A eso agrégale otros millones más de civiles, ¿ya? Y otros millones más de militares, de un bando y del otro. Entonces, uno puede sospechar que lo que se está refiriendo el texto acá es justamente a una gran guerra, a una gran guerra. ¿Y qué otra guerra? ¿Ya? No queda más a mi entender que la Segunda Guerra Mundial. Si uno lo ve bien, y te voy a mostrar algo, ¿ya? Habla también de terremotos. Cuando me puse a investigar esto, encontré que en la época de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos terremotos, muchísimos, que obviamente han quedado en el tintero porque históricamente ya era la guerra y sigue siendo la guerra, la segunda, la que destaca en la historia humana. Pero veamos qué pasó, por ejemplo, muy cerca de Chile, en Argentina. Míralo, veamos lo siguiente. El 15 de enero de 1944 fue la mayor tragedia que recuerda al pueblo argentino. Estiman cerca de 10.000 muertos, de una cifra aún mayor de heridos, datos aún inciertos y de la destrucción casi total de una ciudad. Los efectos llegaron también a Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis. En realidad, las consecuencias del sismo fueron desproporcionadas comparándolas con su intensidad. Bueno, aquí estamos viendo un gran terremoto, ¿ya? Y estoy mostrando solamente uno, para un asunto de tiempo, ustedes pueden investigar más. Un gran terremoto sucedido al pueblo hermano argentino, con 10.000 muertos el año 1944, plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos ya un indicio, a mi entender, ojo que estoy hablando de indicio, no de prueba, de que el texto bíblico que está mencionando ahí se cumple en lo que son los terremotos. Y yo los invito a investigar porque hubo muchos terremotos más en esta época, ¿ok? De la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente eso. En la Segunda Guerra Mundial se hizo efectiva dos grandes explosiones.
Hiroshima y Nagasaki. Se calcula que habrían muerto entre 80.000 y 100.000 personas de una. ¿Sabes lo que es eso? De una. Así, pum. Independiente al motivo, independiente a por qué Estados Unidos tiró estas bombas, que algunos lo justifican, otros no, bueno, eso es otro tema. Pero estamos entendiendo acá que hay una guerra que es la Segunda Guerra Mundial, que marca varios momentos en la historia de la humanidad. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, ¿ok? O sea, claro que marca, y también se crea la OTAN, claro que marca la diferencia. No existía la ONU antes de eso, ¿ya? Pero tampoco había existido ninguna posibilidad de que el ser humano llegara a matar 100.000 personas en una o dos explosiones. Eso no estaba en los libros de nadie, ¿ok? Por eso digo que independiente de las motivaciones, pero ocurrió. Y no solamente eso, cuando el texto dice hambres, justamente uno puede descubrir que en la Segunda Guerra Mundial, con la cantidad de muertos, imagínense, se calcula entre 50, 70, otros hablan de 100 millones de muertos, ¿eh? Otros historiadores calculan 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Em, la verdad que la pestilencia, las enfermedades, son cosas que nosotros no vivimos. Que incluso cuando uno dice, bueno, terminó la Segunda Guerra Mundial, la ganaron los aliados, esto que lo otro, ok, sí, todo muy lindo. Pero es que las venganzas que hubo contra los nazis fue tremenda. No solamente con los nazis, sino que también los soldados alemanes. Nazi y alemán no es lo mismo, no nos confundamos, es como decir ovni y nave extraterrestre, no son lo mismo. ¿Ok? Pero la venganza que hubo, sobre todo a la gente, eh, a los nazis, fue terrible, terrible. Los mataban, los humillaban, a las mujeres que apoyaron a los nazis, ¿ya? En diferentes partes, tanto así como en Inglaterra, en misma Alemania y otros países, Polonia, etcétera, las humillaron, algunas hasta las mataron directamente. O sea, fue tremendo. El término de la Segunda Guerra Mundial no es que haya terminado la guerra, momento. El hambre, la falta de trabajo y la pestilencia tiene que haber sido terrible, con tantos muertos en todas partes botados. De verdad que tiene que haber sido algo terrible. Y esto lo podemos descubrir en el versículo que estamos leyendo. Pero no solamente el asunto no termina ahí. Obsérvese. Una de las partes que yo entiendo tiene que ver con la ufología es justamente una frase que hay en este versículo que no podemos pasar de largo. Y vendrán muchos en mi nombre. Interesante. Vendrán muchos en mi nombre. Y alguien por ahí podrá decir, oye, pero si siempre ha habido gente que viene diciendo que viene Jesucristo, y esto, que lo otro. Sí, ok. Pero es que el contexto del versículo que estamos analizando nos da para anterior a la Segunda Guerra Mundial. Da para la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y casualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, increíblemente, viene ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? 1947. ¿Te acuerdas o no? ¿Qué ocurre para la ufología en 1947? Casualmente, terminada la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, 1945, 2 años después, Kenneth Arnold, ya era conocido piloto norteamericano, se hace mediáticamente más conocido aún porque dice haber visto nuevos objetos voladores que volaban como haciendo patitas en el agua. Se supone que eran como medias lunas. Se supone también que hubo un periodista que le llamó platillos voladores, y de ahí viene el término que se usaba antiguamente, platillos volantes o platillos voladores. ¿Ok? Y no parece ser casual, y ya van a descubrir ustedes por qué digo esto, que muchos vendrán en mi nombre. 1947 marca oficialmente la investigación del fenómeno los ovnis.
interpretándolos como extraterrestres. Aunque ya se hablaba antiguamente, bueno, no antiguamente, sino que anterior a eso habían habido otros avistamientos del fenómeno ovni, es este el que salta a la palestra mediáticamente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se trataba de un piloto muy conocido norteamericano, ¿ok? Y era un tipo serio. Todos le creyeron que había visto estos objetos, nadie se lo puso en duda. Y obvio, parte de la idea oficialmente de que los fenómenos ovni era extraterrestre. Pero ahí no termina todo, no termina todo ahí. Mira ahora. Casualmente, George Adamski, muy conocido por toda su ufología, en 1946 dice haber tenido su primer contacto con una nave nodriza, una nave gigante de extraterrestres. Ya se hace sospechoso, ¿no? Muy sospechoso. Por eso digo que este versículo marca algo muy interesante cuando él dice, y vendrán muchos en mi nombre. Pero es que no, esos muchos no son cualquiera, no pueden ser cualquiera, ¿ya? Eh, claro, muchos pueden ser personas que hayan dicho, yo soy Jesucristo, yo soy el que viene, y no pasó nada. Los únicos que tienen posibilidad real de venir en su nombre son ¿quién? Los supuestos extraterrestres. ¿Por qué? Porque tendrían una tecnología impresionante que nos harían pensar que antaño los creyentes en Jesucristo cometieron el error de confundir el extraterrestre con Jesús y Dios. Por lo tanto, no se me hace casualidad que después de la Segunda Guerra Mundial aparezca oficialmente en 1947 y ahora George Adamski con el tema de la ufología. Pero ahí no termina todo. Obsérvese lo siguiente ahora. George Van Tessel, creador del Ministerio de Sabiduría Universal, uno de los padres fundadores de las ufologías modernas con ámbitos religiosos. En 1947, miren ustedes, pasaba la Segunda Guerra Mundial, muy cerquita, ya terminada, ya en 1947 se mudó a Giant Rock. Una vez hablé de esto, así que voy a pasarlo de largo ahora. En el desierto Mojave, California, donde estableció un gran centro ovni. Enseñó que todos los humanos tienen el poder de conectarse con la mente universal de Dios, pero aquí viene lo más increíble. Afirmó que Jesús era un ser proveniente del espacio. Para mí, no parece casual que el texto hable de guerras, rumores de guerra, Segunda Guerra Mundial, donde hable de hambre, hable de muchos muertos, terremotos, todo eso se cumplió para la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más increíble de todo es que la ufología comienza oficialmente 2 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo aparece George Adamski hablando de extraterrestres y tenemos a George von Tessel tergiversando en forma, pero más que directa, porque él lo decía directamente, que Jesucristo era un ser extraterrestre. Entonces, ¿quiénes pueden imitar la segunda venida de Jesucristo según el texto bíblico? Ojo, insisto, que si tú eres creyente del extraterrestre en el contexto bíblico, no puedes negarme lo que yo estoy diciendo aquí. No me lo puedes negar. Los únicos que tienen la capacidad para decir yo soy Cristo son ellos, los extraterrestres, los que tú crees, los extraterrestres. Que Tessel dijera que Jesucristo era un extraterrestre era algo impensable para la época, totalmente impensable. Y de aquí se agarra también la ufología, los investigadores ufológicos, para llevar desde el terreno de la Biblia al extraterrestre. Y viene, a mi entender, la tergiversación del texto
completo, convenientemente, como ya lo he dicho, tomando solamente partes que se adecúan a la creencia que ya venía con George von Tessel, de que Jesucristo era un extraterrestre. Lo increíble es que en el texto bíblico en ninguna parte encuentras que él, Jesucristo, dijera que era un extraterrestre, aparte de decir que su mundo, que el lugar donde él vivía no era de este mundo. Y era obvio que no era de este mundo. Si él, digámoslo bíblicamente hablando, era el Hijo de Dios, no podía estar viviendo aquí, po. Venía de otra parte, ¿ya? Lo que no significa que fuera extraterrestre. Quienes metieron esta mula de lo extraterrestre fueron los contactados que empezaron a tergiversar el tema, pero increíblemente, no solamente en aquellos tiempos, hoy día y desde hace rato, que Sixto Paz, también contactado, muy conocido por todos nosotros, dijo ya hace un par de años atrás que aquí en Chile, en el norte en Chile, había tenido contacto, se le había abierto un portal y había tenido contacto directo con Jesucristo. Para eso trabajan los contactados. Estos famosos, por alguna razón, trabajan en eso. Ese es su trabajo. Ahí está el trabajo de los contactados. De hecho, hay otro contactado acá que yo ya demostré que el tipo es un farsante tremendo, pero dejo la duda de si él realmente está siendo contactado por algo extraño, no lo sé, ¿ya? Porque me llama mucho la atención que la mayoría de estos contactados, los más famosos, al final terminen hablando de Jesucristo. Comienzan primero con los extraterrestres y después terminan con Jesucristo. ¿No les llama la atención a ustedes también eso? A mí sí. Y es una forma de pervertir tanto el mensaje del fenómeno ovni como el mensaje del texto bíblico. ¿Por qué? Porque es mucho más fantástico decir que Jesucristo es un extraterrestre, entonces como te gusta el tema extraterrestre, te convences de aquello. En definitiva, lo que estamos descubriendo, ya según yo descubro, no digo que tú seas parte de este descubrimiento, ni siquiera eh, creas en nada de lo que he dicho. Yo no he tratado de convencerte de nada, solamente te estoy entregando una información que para mí es vital entregarla, ¿ya? Yo descubro que detrás del fenómeno de los ovnis hay una tremenda mentira, no solamente entregada por los norteamericanos, rusos, alemanes, chinos, japoneses, chilenos, no sé, todos los países del mundo. No, señores, los que más han metido ruido en el tema son los mismos ufólogos, ¿ya? Son los mismos creyentes del fenómeno, ¿ya? Y son también los contactados. Y ahí es donde está el peligro, porque pareciera ser que esto se ha trastocado totalmente. ¿Por qué yo hago ufología dura? ¿Por qué yo he descifrado algunos casos chilenos? Porque he querido mostrar y demostrar que en la medida que podamos limpiar el fenómeno de todo lo que se le ha echado de tierra, ya si le podemos pasar un plumero, vamos a descubrir el verdadero fenómeno que hay detrás de todo esto y tal vez hasta podamos ya más o menos delinear por dónde va su objetivo, por dónde va su procedencia. Pero hoy día es más fácil creer en extraterrestres que creer en un Dios creador. Yo creo en un Dios creador, ¿ya? Creo en un Dios que le gusta también la tecnología, ojo, ¿ya? Se goza de la tecnología y por eso nos entregó todos los elementos al ser humano para crear tecnología. Si hay un creador detrás de todo esto, ¿ya? Ojo, porque nos entregó todos los elementos aquí en este planeta para que podamos llegar a ser seres tecnológicos. Porque a mi entender, este creador, yo no creo en un universo de casualidades. Esto lo he dicho en otros programas y hemos tratado todo el asunto ese. Así que no voy a profundizar mucho. Pero yo no creo en extraterrestres creadores. No lo creo porque la actitud del fenómeno es totalmente terrorífico para nosotros los seres humanos. Es un fenómeno furtivo, es un fenómeno que se esconde, es un fenómeno que incluso llega a gozarse con el miedo que las personas sentimos cuando tenemos un encuentro muy, muy cercano con ellos. ¿Estoy diciendo yo que todo el fenómeno ovni sea negativo? No. Hay una parte que parece ser positiva.
¿ya? Pero creo que estos contactos que han habido con el ser humano, ¿ya? Con el ser humano han sido totalmente negativos, al grado de llegar a destruir, a destruir la posibilidad de que pensemos que detrás de todo este universo que podemos observar, palpar y sentir, hay realmente un ser creador inteligente. Yo al mismo tiempo me pregunto, si nosotros estamos aquí por casualidad, bueno, que los crea ellos, también por casualidad, oye, entonces estamos llenos de casualidades en el universo. No, yo no creo que sea tanta casualidad este asunto, ¿ya? Bueno, he querido dejarte esta inquietud, he querido mostrarte tal vez otra mirada, ¿ya? En relación al tema de la ufología, para que tengas cuidado, porque podemos estar jugando con fuego. Y si no me crees nada de lo que he dicho, bien también, ¿ya? Espectacular. Y tienes tu razón y tienes tu convencimiento, solamente te llamo a pensar un poquito. ¿Por qué el fenómeno ovni se esconde? ¿Por qué los contactados, si es que crees en ellos, hablan de primero extraterrestres y después terminan hablando de Jesucristo? ¿Por qué? Pregúntate por qué. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Ya? Diciendo que Jesucristo es un extraterrestre. ¿Por qué si la Biblia no lo dice? En ninguna parte está escrito así. ¿No será, me pregunto, y dejo esta reflexión al final, no será que este fenómeno que nos está contactando tiene mucho que ver ya con la creación de un Dios y estos seres, y aquí me vuelvo a la Biblia, de alguna forma quieren hacer la suya, quieren hacer de las suyas en el universo? Y realmente, como alguna vez lo hemos escuchado por ahí, hay una batalla. ¿Por qué no? Yo, yo me he abierto a todas esas posibilidades con todo lo que he ido descubriendo en mi investigación, en mi lectura, en mi escuchar, en el escuchar a otros, a testigos. Yo soy testigo del fenómeno ovni, no lo puedo negar. El fenómeno existe, es real, amigo, amiga, ¿ya? Pero ojo, porque el fenómeno es terrorífico, no es normal. Algunos justifican la actitud del fenómeno ovni diciendo que no tienen nuestra lógica. A ver, momentito. Si ellos nos crearon, tienen que conocer nuestra psiquis, ¿o no? Saben que si nos aparecen a las 3 de la mañana y se bajan unos enanos cabezones, con ojos negros, oblicuos, una naricita así, este porte, una boquita así, chiquitito, otra cuestión, iluminándonos todo, ya nos vamos a morir de miedo. Eso no es, a mi entender, un ser extraterrestre benévolo. Es totalmente anti-ser humano. Te toman, te llevan a sus supuestas naves, te hacen análisis, te meten cosas por el ano, por los ojos, por el ombligo, tú rogáis, por favor, no me metas esto, por favor, que me duele, los tipos parece que no les da lo mismo. Eso es una entidad extraterrestre que se interesa por nosotros. Tú escuchas a alienígena ancestral hablar de la agenda alienígena, ¿ya? ¿Qué agenda? ¿Qué nos han dado? Algunos dicen rayo láser, falso. Yo digo, todas esas cosas son mentiras. El rayo láser se venía, lo mostré una vez, se venía estudiando ya de 1890. Así que no nos vendamos a nosotros que los gringos tienen extraterrestres muertos, que tienen naves extraterrestres. La pregunta es cómo las capturan. O tienen algún equipo especial que toma el ovni y lo hace aterrizar. O aparecen los cazas norteamericanos y dicen, señor piloto del ovni, ¿usted aterriza o lo derribamos? O los extraterrestres le regalaron ovni a los gringos. Se los regalaron. O sea, es ridículo. Tú puedes creer que los gringos tienen naves extraterrestres, que las naves extraterrestres se vienen a caer aquí. Roswell es otra falsedad más que la ufología te ha vendido. No existe Roswell. Es mentira, falso. ¿Ya? Ya he hablado de esos temas, por eso que no profundizo. Ya he hablado de eso. Si tú ves mi video, te lo explico todo como es. Por lo tanto, pregúntate, ¿es posible que durante la Segunda Guerra Mundial este versículo que te acabo de mostrar se esté cumpliendo? Porque extrañamente, cuando dice, vendrán muchos en mi nombre, los únicos que pueden venir en su nombre son estos señores de arriba, si es que son extraterrestres. No existe otro. Si yo digo que vengo en nombre de Jesucristo, bueno, tendría que hacer algún milagro, convertir el agua en vino, ya no sé, pues sanar a algún muerto, sanar, no, resucitar a un muerto, sanar a los enfermos.
Tendrá que hacer algo. Estos tipos pueden. Probablemente estos tipos pueden. Tienen tecnología para hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, a mi entender, que es tecnológico. Y hablando de un Dios tecnológico, y hablando de estas criaturas que supuestamente nos visitan, que algunos llaman extraterrestres, eh, hay una parte del versículo que tampoco podemos pasar de largo, que no la mencionó todavía. Y habrán grandes señales en los cielos. ¿Quiénes pueden hacer grandes señales en los cielos? Que impactan al ser humano, que nos dejan anonadados, ¿ya? Con las maravillas de cambios de luces, movimientos, etcétera, son supuestos extraterrestres, ¿ya? Y uno puede decir, oye, pero es que antes de la Segunda Guerra Mundial también ya habían avistamientos, sí, pero es que todo el contexto, ¿ya? Se está refiriendo justamente a un momento especial de la historia, como lo es la Segunda Guerra Mundial, como lo es la explosión de Nagasaki y Hiroshima, ¿ya? Como es el hambre que produjo la Segunda Guerra Mundial, los millones de muertos que produjo la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? La aparición espontánea de contactados diciendo que Jesucristo es un extraterrestre. Todo, a mi entender, es un aviso de que en algún momento ocurrirían estas guerras, habría hambre y etcétera, pero al mismo tiempo vendría otra parte del texto, que es la llegada de seres que tenderían a provocarnos con o convencernos de que no se trató ni se trata de un Dios creador, sino que de seres extraterrestres. Son ellos, insisto, los únicos que pueden llegar a imitar la segunda venida de Jesucristo que se menciona en el texto bíblico. Te recuerdo que estoy hablando dentro de ese contexto, ¿ya? No estoy vendiendo religión, no quiero que te conviertas, ni nada por el estilo, ni te quiero convencer de la segunda venida de Cristo. Lo estoy hablando para los que creen que los extraterrestres están mencionados en la Biblia. Y si están mencionados en la Biblia, insisto lo mismo, hay que leer el texto completo y entender que estos supuestos extraterrestres prometieron una segunda venida. Por lo tanto, lo único que pueden hacer señales en los cielos que sean impactantes para el ser humano es seres con tecnología. Es tan simple como eso. Pero no tienen por qué ser seres extraterrestres como entendemos el extraterrestre, que viene de otro planeta, que emerge tecnológicamente. No necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a creer en esto sin una sola evidencia ni prueba? No existe. Alguien también me podrá decir, oye, bueno, ¿y cómo vamos a creer en un Dios sin ninguna prueba? ¿Cómo que no hay prueba? El universo mismo es una evidencia, es una prueba de que algo nos crea. Llámale a ese algo como tú quieras, Big Bang, como, o Dios, o dioses, da lo mismo, pero no extraterrestres. Los extraterrestres no tienen, no pueden tener la tecnología para crear este universo, porque ellos fueron creados también en este universo, son posteriores a la creación del universo. Algo hubo antes. Y ahí está la pregunta. ¿Qué hubo antes? ¿Un Dios? ¿Creador? Por lo tanto, ¿quiénes pueden imitar, insisto, la venida de Cristo? Son los extraterrestres. ¿Quiénes pueden hacer grandes señales en los cielos? Son los extraterrestres. Los supuestos extraterrestres. Los que hacen pasar por extraterrestres. Y los que se hicieron pasar por Dios, por Jesucristo, según tú, que crees en esto, y por ángeles. Todos eran extraterrestres. Se hicieron pasar por todo aquello. En conclusión, los extraterrestres serían unos mentirosos, ufológicamente hablando y bíblicamente hablando. Si hacemos la conjunción de las dos cosas, llegaríamos a la conclusión única de que son unos farsantes. Ojo con esto, porque no son ni dioses y nos hicieron creer que eran dioses. Esos son seres extraterrestres que nos vinieron a crear y nos dejaron acá botados, después volvieron con Jesucristo. Y nos siguieron mintiendo, porque si Jesucristo era un extraterrestre, nos siguieron mintiendo, es un mentiroso. ¿O no? Ufología dura. Una mirada más allá de los ovnis, pronto en nuestro nuevo capítulo.